Amén, mi amén, en todo el mundo, amén, mi amén. Todo. Dicho esto, vamos directamente a hablar hoy sobre algunas leyes de carne con leche y luego pasaremos a tocar un tema de musar, de hinuch, de educación, que la Torá, por lo que vemos, no se contenta simplemente con una lección, una clase. Vemos que en las parashiot, una y otra y otra y otra, nos habla de hinuch, de educación sobre todo los padres hacia los hijos y la repercusión que eso tiene. Quiere decir que no es suficiente con que nosotros, bien, demos una sola charla, porque la propia Torá, perdón, lo voy a poner bien, la propia Torá no da una sola charla sobre eso, sino que una y otra y otra y otra vez lo repite. Todo. Vamos a ver qué podemos aprender. Exacto, por ahí, Baraj. Carne con leche, como todos sabemos, es una prohibición de la Torá de comerla. Y ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para comer? Todo el mundo lo sabe, no vengo a enseñarles nada a ustedes. Bien, solamente vengo a recordar para ustedes y para mí lo que tenemos que hacer. 6 horas son las horas que tenemos que esperar para comer queso perdón, después de carne, sí, queso o leche o productos lácteos y FMO. No así al revés, cuando una persona come lácteo, se enjuaga la boca e inmediatamente puede comer productos cárnicos. Así es la ley. Todos sabemos, como dice aquí el Hajam, muchas personas podrán decir, epa, epa, 6 horas. ¿Y por qué 6 horas? ¿Y es esa la última palabra? Vamos a ver qué dice aquí el Hajam con respecto a esto de las 6 horas. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros, bien, tenemos que esperar 6 horas? Aunque le voy a adelantar simplemente, "Yesh kehilot shenagul lehamtin ben basar lehalab shalosh shaot bilbad". Eso seguro que lo habrán escuchado todos, que hay comunidades en las cuales ellos solamente esperan 3 horas, pero no solamente eso, 3 horas. Y así acostumbran parte de los que de Alemania, parte de gente en Alemania y en Holanda. ויש מהם שממתינים שעה, y hay de estos tipos de personas, Yehudim, claro está, que esperan solamente una hora entre carne y leche. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo continúa la halajá, el Rabbi Yitzhak Yosef en el Yalkut Yosef. Ajda'an maran Shulchan Aruch, pero debemos de saber que la opinión del Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, sheyesh leamtin shesh shaot, que hay que esperar 6 horas. Él también sabía lo de las 3 horas, también sabía lo de la hora, pero el Shulchan Aruch dictamina que no son ni tres ni una, son 6 horas. Y sigue diciendo, וכן כתבו גם רבים מגאוני אשכנז, שכן ראוי לנהוג לכל מי שיש בו ריח של תורה. Y así también escribieron muchos de los gedolim, de los geoné Ashkenaz, muy bien, no solamente porque el Yosef Karo era sfaradí, pero no solamente los sfaradim, sino también muchos de los geonim Ashkenazim escribieron que había que esperar 6 horas y dijeron más, toda persona que tenga aire, aroma de Torah, debe de conducirse de esa manera. No soy yo el que lo dice aquí Rabbi Yitzhak Yosef en su libro. Velajen, todo sheyeshanu et minhagam. Por tanto, es bueno que estas personas que solamente esperan 3 horas o una hora, es bueno que cambien esa costumbre y se adhieran a la costumbre de esperar 6 horas entre carne y leche. Muy bien, así trae el Hajam. Eso ya cada uno se lo dejo allí. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros esperamos 6 horas? Hay dos razones. Una la trae Rambam, Maimónides, y la otra razón la trae Rashi. Cuando una persona ingiere carne, come carne, muy bien, según Rambam, Maimónides, los restos de carne se quedan entre los dientes. Y por tanto, hay que esperar 6 horas para que eso que está entre los dientes ya no se considere como carne. Y en el momento que pasan 6 horas, incluso que hubiera algo entre los dientes, ya eso no se llama carne. Es algo que, con perdón, 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 es algo que ya está deteriorado. Vamos a ser más elegante. Y por lo tanto, puedes ingerir, ¿verdad? Que te enjuagas la boca.
si es que ves que tienes algo entre los dientes, aunque pasen 6 horas, está obligado a sacárselo. No decir que, bueno, han pasado 6 horas y eso ya se considera algo deteriorado, lo puedo dejar allí. No, hay que quitarlo. Pero si hubiera algo que no puedo quitar, entonces también estaría permitido de comer productos lácteos, queso, leche, lo que sea, a partir de esa hora. Eso según Rambam. Según Rashi, la razón por la cual nosotros esperamos 6 horas es porque en la boca se mantiene el sabor a carne durante 6 horas desde que ingerí la carne. Y por eso debemos de esperar 6 horas hasta que se disipe, se vaya ese sabor y entonces poder comer producto lácteo, porque si no, parecería como que estamos comiendo carne con leche. Y en esto, según como quién vamos, dice la halajá, según como las dos opiniones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Si ahora mismo una persona, muy bien, cogiera un trozo de carne, y lo tragara, no lo mastica, ¿ok? Si no lo mastica, la razón de Rambam no existe. ¿Por qué? Porque él dice que porque quedan restos de carne, trocitos, da igual cómo era la carne, ya sea en hamburguesa, ya sea en bistec, ya sea en entrecot, da igual, quedan trozos de carne entre los dientes. Incluso que uno puede decir, bueno, pues yo tengo un cepillito de estos hoy en día. La razón de Rambam es fácilmente, podríamos llegar a decir, porque está el hilo dental, fácilmente, digamos que ya podríamos desecharla. Por eso dicen Jajamim, no importa que la razón de uno no exista, aplicamos la razón del otro. Y cuando una persona traga lo que es un trozo de carne, debe de esperar igualmente 6 horas. Pero reconoce Balán, si yo ni la saboreé en los carrillos, no la mastiqué, pero está la razón de Rashi, que hasta que una persona que ingiere carne, el aroma, el sabor de esa carne está desde la garganta hasta la boca entero lleno de sabor a carne y por lo tanto se aplicaría esa razón, incluso que la razón de Rambam ya no estuviera para prohibir el comer productos lácteos hasta que no pasen 6 horas desde que comió los productos cárnicos. Bien, esas son las dos razones y por tanto hay que aplicarlas y en casos como los que acabo de decirle, también. Ahora, vamos a intentar ver unos cuantos casos que nos pueden ocurrir a nosotros y de hecho ocurren y saber cómo comportarnos con ello. Muy bien. Escuchen bien, una persona ahora mismo que no va a comer carne, pero yo estoy seguro que estos casos que les voy a poner, ustedes ya van a saber la respuesta, pero no importa, vamos a decirlas igualmente. Y digo, van a saber la respuesta después de haber escuchado las razones por las cuales hay que esperar 6 horas. El caso este es el siguiente. Una mamá o un papá que quiere darle carne al hijo, un niño pequeño. Pero claro, la carne es dura y el niño pequeño, los papás tienen miedo, o los abuelos tenemos miedo de que pueda atragantarse. ¿Qué hacemos? Masticamos nosotros primero la carne, la ablandamos para que ellos puedan ingerirla sin problema y no se atraganten. Ahora yo solamente la he masticado para que esté más blanda para mi nieto. Pero yo no la he comido, yo luego se la he dado a él o a ella. Viene la halajá y dice, también tienes que esperar 6 horas por el hecho de haber masticado la carne. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sabor de la carne ya está en tu boca. Y por tanto, si yo metiera producto lácteo, mezclaría la carne con la leche. Y por tanto, tendría también que esperar 6 horas una persona que solo mastica la carne para facilitársela a sus hijos o a sus nietos. ¿Ok? Otro caso más. Ajal shuman levadobli basar. Ay, 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 ay. Hay gente que le gusta la grasa. Ahora, ¿qué pasó a una persona que comió grasa, solo y exclusivamente un trozo de grasa? La grasa no es carne, grasa es grasa adherida a la carne. La pregunta es si tengo que esperar 6 horas. Estamos hablando de una grasa limpia, ¿ok? Si tuviera carne, entonces no hay sheela, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque ya comió carne.
Aquí estamos hablando de grasa nada más. Y hay gente, vuelvo a reiterar, le gusta, le encanta la grasa. Entonces, ¿cuál es cuál sería lo que tendría que hacer en este caso? אף שאין השומן נכנס בין השיניים, dice la halajá, incluso que es verdad que la grasa no entra entre los dientes, צריך להמתין 6 שעות למאכלי חלב, también tiene que esperar 6 horas para comer productos lácteos. והדין כן אפילו בשומן של עוף, y la ley es exactamente igual con la grasa del pollo. Porque el pollo sabemos que es miderabanán, no es mideoraita. Bien, la prohibición de carne con leche de la Torá es carne vacuno, no es carne de pollo. Sin embargo, la halajá dice que incluso la grasa de pollo, que es miderabanán, la prohibición, también debe de esperar 6 horas y una vez que ingirió grasa sin carne. ¿Fe? Oh, viene aquí la halajá y trae un caso, las personas que tienen brackets. Bien, los dientes tienen metal para poner los dientes rectos. Mucha gente hoy en día, bien, tiene eso. ¿Hay algún problema? ¿Debe de quitárselos para poder comer perdón, leche una vez que ingirió carne? Mira, la Jai dice lo siguiente, las personas que tienen el puente de metal o el bracket, que son metálicos, mutarlo le dejó el guidina harajilat basar, tiene permitido sin ningún problema comer queso después de haber ingerido carne, bien, después de haber, por supuesto, esperado las 6 horas. וכל שכן אחר אכילת נפשי של בשר לאחר 6 שעות, ואין צריך להסיר הפלטה מהשיניים. No hay ninguna obligación de quitar esa plata, esos brackets de la boca. Muy bien, ajena que lo único que tiene que hacer es limpiarse bien entre los dientes y más nada. Pero no es necesario quitarse los brackets, limpiarlos y luego volver a ponérselos cuando vaya a comer productos lácteos después de haber esperado 6 horas. Ok, persona que tiene Shinaim Totabot, una persona que tiene dentadura postiza, lo mismo. No tiene que, podríamos decir, ¿qué pasa a una persona que tiene dentadura postiza? Tiene dos dentaduras, una para carne y otra para leche. ¿Podría comer de forma inmediata la leche después de haber ingerido carne? Se ha quitado los dientes, ya no, entre los dientes no hay nada. Pero, ¿se acuerdan que hay otra razón? Aquí ven cómo influye la otra razón, incluso que no esté la razón de Rambam. ¿Por qué? Porque en los dientes postizos de carne se lo ha quitado. Ahora ha puesto unos dientes nuevos que son solamente y exclusivamente para leche. La razón de Rambam no existe, pero sí existe la razón de Rashi, que el sabor a carne, incluso que tenga diente o no tenga diente, eso perdura en la boca. Por lo tanto, incluso que se pusiera unos dientes nuevos, postizos, que son solo y exclusivamente para leche, tendría que también esperar 6 horas. Pero yendo a la persona que solamente tiene una sola dentadura postiza, no hay ni que hacer agalá, no hay que hacer absolutamente nada, sino comportarse como el resto de los que tienen las dentaduras normales y simplemente enjuagarse la boca como cualquier otro, o simplemente esperar las 6 horas y más nada. Y agalá no hace falta en absoluto porque no absorbe. Porque no, para absorber tiene que tener que ser a 45 grados, algo que queme. Y una persona no se va a meter la comida bien a 45 grados porque eso achicharraría la boca. Por tanto, no absorbe de tal manera que necesitara esa dentadura una agala y por lo tanto que se conduzca de la manera normal como los demás y espere solo 6 horas y después de eso coma sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, una persona que prueba con su lengua, sacó la lengua y probó la carne, ¿ok? Ni la masticó, ni la tragó, ni se la metió en la boca dándole así como cuando tiene que masticarla para dársela a su hijo, no. Solamente sacó un poquito la lengua para probarla, dice la halajá lo siguiente, "Eno tzarich leamtin shesh shaot lekule alma". No tiene que esperar 6 horas según todas las opiniones. Según todos los hajamim, todos coinciden en que en caso como este
puede comer leche de forma inmediata. Incluso que probó con la lengua instantáneamente mejor dicho, un solo instante, eso es la carne con su lengua. Eso no es razón para que tú tenga que esperar 6 horas y por lo tanto puede comerla de forma inmediata la leche. Por lo tanto, aquellas, perdón, aquellas personas que prueban en la salsa de alguna comida, que por supuesto lleva carne, si no, no hay ningún hidush, no hay ninguna novedad aquí en el din. Las personas que perdón, víspera de Shabbat, prueban con su lengua lo que es la salsa de los guisos de Shabbat, bien, tienen permitido inmediatamente después de haber probado con la lengua esa salsa, comer productos lácteos sin problema. Otro caso, una persona que metió un trozo de carne en su boca. Inmediatamente se acordó, epa, que voy a comer producto lácteo, wow. Solo lo metió e inmediatamente lo sacó. ¿Ok? Estuvo ahí 2, 3 segundos, puede ser 4 segundos, muy bien. Vete que Fotzio Shalem lo sacó enterito, íntegro, no lo masticó, no lo saboreó, simplemente entró e inmediatamente lo sacó. Yo he dicho 4 segundos, me he excedido. Aquí dice Vetekef. Vetekef dice de forma inmediata. Inmediata no son 4 segundos, al instante, un segundo. Eno tzarich leamtin. Viene la halajá, también no tiene ninguna obligación de esperar 6 horas y por tanto puede comer producto lácteo de forma inmediata. Acuérdense bien, persona que sin querer o queriendo metió carne en su boca pero la saca de forma inmediata, eso no tiene que esperar 6 horas para comer productos lácteos. Efe, umiu, im ochel miyad gvina, צריך להדיח את הפה ולקנח. Ahora viene y dice, ¿sabes? Pero, un momentito. Si tú has hecho eso e inmediatamente quieres comer queso, entonces enjuágate primero la boca, ¿ok? Enjuágate bien la boca y después de eso cómete el queso, porque al fin y al cabo, sof, metiste un trozo de carne en la boca. ¿Verdad que no hay prácticamente nada, pero quizás cualquier restillo, enjuágate la boca, pero puedes tomarte el queso de forma inmediata, ¿ok? FMO. Ahora es verdad, una persona debe esperar 6 horas, no desde que termina la seudá, sino desde que termina de comer la carne. Porque a una persona le pueden servir la carne a las 2:30 de la tarde, por poner un ejemplo, la termina a las 3 menos cuarto y se quedan hasta las 4:30 allí haciendo la sobremesa, tomándose un postre, después del postre un café, después del café una charla. Y el Birkat Amazon puede ser a la hora y media después, porque están dentro de la misma seudá, está permitido. Pero él terminó de comer la carne a las 3 menos cuarto. Desde ese momento es que se empieza a contabilizar las 6 horas, no desde que termina la seudá, sino el momento en que termina de comer la carne. ¿Ok? Eso ya facilita el poder comer la carne, luego el lácteo mucho antes. Todo. Ahora, una persona puede decir, qué follón, qué follón, qué follón, qué lío. Es cuestión educativa. Esto es solamente cuestión de práctica. Y una persona en cuanto practica esto 2, 3, 4 veces, ya lo tiene asumido, es sabido. Y yo estoy seguro que todos los Yehudim prácticamente del mundo saben estas leyes que yo les he recordado en este momento a través del Yalkut Yosef porque son leyes dentro del pueblo de Israel muy universales. Bueno, digo universales refiriéndome solo al pueblo de Israel. Seder, que la palabra no es universal, pero no importa, que ustedes entienden lo que les quiero decir. Hablando de educación, muy bien, que es educacional, y una persona cuando se educa así y educa así a sus hijos, entonces muchísimo, muchísimo más fácil de que en su vida rutinaria actúe de esta manera y no vaya contra la ley y por lo tanto no ingerirá leche después de comer carne, tal como dice el Shulchan Aruch, ya fue mejor.
Hay una alajá muy interesante también que se debe de saber y lo trae el QTC, por lo tanto no es, hemos dicho 6 horas. Él trae, en caso de necesidad, o en caso de duda, vamos a explicar estos dos casos y entramos de lleno en el tema del Hinduj que les dije. En caso de necesidad, quiere decir el ejército, por ejemplo, que tiene unos horarios estipulados para dar de comer a los soldados, o un colegio, el cual se come por el mediodía y luego tienen sus horas de estudios por la tarde y tienen los horarios de cena. Si comieron carne al mediodía y luego a la hora de la cena pasaron solo 5 horas y media, pero hay que poner la cena para que no pierdan todo el resto del estudio porque tienen un orden de estudio. La halajá trae que en casos de este tipo se puede alivianar y comer los productos lácteos, perdón, después de 5 horas y media. Cuando no tienes un apretón, como el caso como este, no vas apretado porque llevas el horario apretado, tienes que parar 6 horas. Pero en caso de necesidad, la halajá, en este caso, o por ejemplo, como dije, los soldados que tienen que comer porque tienen que salir o tienen una guardia o lo que sea, se puede alivianar y solamente esperar 5 horas y media y a partir de ese momento pueden comer lácteos después de haber ingerido carne. Pero en circunstancias normales, 6 horas. ¿Ok? Eso es importante de tenerlo muy, muy en cuenta, bien, porque así lo trae la halajá y así lo permite la halajá. Había otra cosa más que me parece que se me ha ido de la mente. Bueno, si me acuerdo ahora, eran dos cosas lo que les dije, creo. Esta es una de ellas. Si me acuerdo de la siguiente, se lo hago saber. Ven cómo en el directo pasa esto muchas veces. Pero bueno, vamos al tema del Jinuj, como les dije, es algo educacional. Si nosotros nos educamos y educamos a nuestros hijos, entonces será mucho más fácil. Hablando de educación, ustedes seguro que han leído como yo la parashá de esta semana de Vaigash, la que pasó. Cuando Jacob vino, decide bajar a Egipto, a estar al lado de su queridísimo hijo Yosef. Él pone una, vamos a decir, condición, no a Yosef, ni mucho menos, pero la Torah dice, Vet Yehuda shalach lefanav. Primero que hizo mandar a Yehuda antes que él llegara. ¿Y para qué? Lo mandó a Yosef Lehorot Lefanav Goshna. La pregunta es, ¿qué es Lehorot? Viene Rashi, perdón, en el Targum y nos dice, para indicar un lugar antes de que él llegase, sí, para encontrar, vamos a decir, una casa, para preparar todo para que cuando llegue Jacob ya tenga la casa preparada, lo mandó en avanzadilla. Rashi trae una explicación, no, trae varias explicaciones. Y una de ellas es Lehorot de Bet Hora'a. Bet Hora'a quiere decir una casa de estudios. Lo mandó a que primero construyera o tuviera preparada una casa de estudios para que cuando él llegara con sus hijos y nietos, tuvieran un lugar de buenas influencias para no perderse en ese lugar llamado Mitzrayim, Egipto, que estaba lleno de impurezas y como todos sabemos era Sodoma y Gomorra de aquel tiempo. Todo, ya fe. Según la razón que él mandó en avanzadilla para que primeramente le construyera una casa o tuviera donde él habitar con toda su familia cuando llegara. Mejilá, pero parece un poco exagerada la petición de Jacob vino. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Acaso su hijo era cualquier persona en Egipto? ¿Acaso su hijo no tenía suficiente espacio en su palacete? Hablamos del virrey de Egipto, ni más ni menos. Hablamos de la persona, vamos a llamarle, más millonaria, más poderosa. Pongamos a Paró por encima, pero Paró, en este caso, hasta era secundario porque el que mandaba y decidía era Yosef. ¿Acaso no iba a tener en su palacete sitio para su papá, sus hermanos, sus sobrinos, sus cuñadas, la madrastra? ¿No iba a tener sitio Yosef? Hubiera tenido sitio de sobra, de sobra, de sobra, de sobra para
mantenerlo hasta que el Yosef le construyera una casa a su papá y a su familia, o le proporcionara una casa a su papá y a su familia, para que se fueran, pero mientras los tendría alrededor de él, los tendría al lado de él, después de 22 años sin verlo. ¿Qué mejor que estar conviviendo con su hijo, al ladito de él, pegado a él, abrazado a él? No se entiende. Porque Jacob vino entonces hizo una cosa así. Pero le voy a decir aún mucho más. Pero eso se lo diré dentro de un momento. Y de eso no se me va a olvidar. Be'ezrat Hashem. Jacob vino. Jacob vino. Nos enseña a nosotros una cosa muy importante en lo que es Hinuch, en lo que es educación. Y no crean que ponen las palabras así de más, la Torá, de relleno. Jacob vino, dijo lo siguiente: sí, es verdad que yo voy a ir a Egipto y yo puedo estar en casa de mi hijo Yosef, mis hijos pueden estar en casa de su hermano, mis nietos pueden estar en casa de su tío, todos podemos estar ahí con sirvientes, podemos estar ahí no un mes, sino un año, hasta que nos facilite, nos construya un palacio solo y exclusivamente para mí y para mi familia. Pero, dijo Jacob vino, mi hijo es un virrey. Mi hijo entran y salen mujeres y no hay tzniut. Mujeres, ¿por qué? Mujeres de todo tipo que tenían que hablar porque él gobernaba. Y ahí entraban personas de todo tipo. Entraban personas con ideas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Entraban personas vestidas de manera que no tiene nada que ver con el judaísmo. Y todo eso, ¿quién lo iba a ver? Dice Jacob, lo van a ver mis hijos, lo van a ver mis nietos. De verdad que van a estar súper lujosos, súper a la primera moda. Van a ver las modas más elegantes. A la última van a estar, dijo Jacob vino, pero ¿para qué quiero yo todo eso? Todo eso se le va a pegar, se le va a impregnar en el corazón. Dijo Jacob vino, menos lujo, menos cuentos y más realidades. Yo no quiero eso para mis hijos y mis nietos. Ni un solo segundo quiero que mis hijos y mis nietos vean las malas influencias que hay en el palacio de mi hijo Yosef. ¿Verdad que vamos a estar muy a gusto? Pero para Jacob vino eso no era lo importante. Y ese es el mensaje que nos manda a nosotros. Lo más importante no es tener mucho lujo, no es tener mucho dinero, no es tener muchas casas, no es tener mucho de todo. No, eso no es lo más importante, dijo Jacob vino. Está bonito, sí, si puede tenerlo, no es que esté prohibido, pero no te fijes en eso lo primero. Lo primero, salvaguarda la educación de tus hijos, la tuya y la de tus hijos. Si lo tienes todo salvaguardado, vive en un palacio. Ten 3 coches, ten un yate si quieres, pero que eso no sea la razón que ponga en peligro la educación de tus hijos. Y por tanto, Jacob vino. Dijo, en esa casa, en ese palacio, no, toda Araba. Y como les dije antes, que no se me iba a olvidar, aquí viene. Nosotros podemos creer, y así muchas veces nos autoconvencemos nosotros. Podemos llegar a creer en este caso, que era una casa cualquiera, un palacio cualquiera, que solamente iban Goyim, y ahí estaba Yosef repartiendo a todos su ley. No. En el libro Alenu Leshabeh Rabbi Yitzhak Zilberstein dicen, ¿sabes qué? Te voy a decir qué tipo de casa, qué tipo de palacio era donde estaba Yosef. Ese fue el mismo palacio el cual se llevaron a Sará y Menú. ¿Se acuerdan cuando el faraón se queda con Sará? Porque quería quedársela para él. Y ahí fue donde por la noche le vino el malaj y le dio duro. Y Sarai Menú derramó lágrimas dentro de esa casa y le dijo a Hashem, tú te rebelaste a Abraham Avinu, pero yo salí incondicionalmente con él y le seguí. Ayúdame, protégeme de este rasha. Y ella lloraba.
en ese ambiente, en el aire de esa casa, aún perduraban las lágrimas de esa tzadeket llamada Sarah. Quiere decir que había un ambiente de Kedushá. Pero no solamente las lágrimas de Sarah estaban en el ambiente de esa casa. En el ambiente de esa casa, conjuntamente a las lágrimas de Sarah, estaban las lágrimas de Yosef, que también derramó en esa casa, Sitra al-Hajam. Y se juntaron las dos. Quiere decir que, epa, Jacob, que la casa a la cual ibais a ir es una casa donde se respira Kedushá. Dijo Jacob, no te engañes, Habibi. Jacob nos dijo, no cojáis excusas por coger, no cojáis esos leshem shamayim, oh, hay un poco de kashrut, hay un poco de kedusha aquí, entonces mutar, entonces venga, tira para adelante. Hay un poquito o hay un poco mucho. Jacob vino, no cogió y corrió ni un solo riesgo. Jacob vino, dice en Jinuj, en educación, hijo mío, no cojas riesgos. Igual que en un veneno. Si ahora mismo alguien le dijera en el vaso este de Coca-Cola o de agua o esa comida que tanto te gusta, no hay casi nada de veneno. Es más, la cantidad que hay, dicen todos los doctores del mundo entero, que no daña ni mata a nadie. ¿Alguien de ustedes o yo se nos ocurriría probar de esa comida? Seguro que no. Todos diríamos, mira, muchas gracias, que digan lo que digan los doctores, no corro riesgos. ¿Cuánto y más nuestros hijos? Dijo Jacob vino. A mí no me la cuelen, a mí no me vengan con historias raras que hay que duchar en el ambiente, todo eso, como se suele decir en español, cuentos chinos. En hebreo, sipur sini. Son cuentos y nada más, dijo Jacob vino. La realidad es que cabe la posibilidad de que nuestros hijos se impregnen de tum'á, se impregnen de malas cualidades, de influencias no buenas. Mis hijos no van allí. A mí me haces primero una casa en condiciones donde solamente estemos los Yehudim, mi familia, mi ambiente, que yo les insufle Torah, que ellos vean solamente lo que yo quiero que vean, que es Ruach de Kedushá, entonces bajaré. Por tanto, Kahal Kadosh, este es el mensaje que nos transmite Jacob vino a nosotros. No correr riesgos cuando se trata de la educación de nuestros hijos. No autoconvencernos porque es mucho más cómodo para nosotros, sino que si hay que esperar un poco hasta dar el paso, si no es todo lo lujoso que podríamos tener por el hecho de que es menos lujoso pero es mucho más seguro. Vete o vayamos a esos lugares menos lujosos, pero que a la postre esa será la braja de nuestra casa y del futuro de nuestros hijos. Que Hashem y Tvaraj los bendiga, tengan mucha braja, que pasen un feliz día y con la ayuda de Baruch Olam, y si ustedes quieren también, mañana nos veremos a la misma hora. Yom Tov Lekulam. Amén, hasta luego, con tu bro.